¿Cómo están ustedes? Fin de año quiero cambiar y traer una entrevista que sea entretenida y que además nos permita conocer un personaje que es un personaje de fama mundial y que muy poca gente lo conoce. Ha estado en 37 campañas presidenciales o similares a aquella. La última fue de José Antonio Kast. Fue el que participó en la campaña de la elección y trabajó con Alberto Fujimori en Perú. Hoy día para mí es un gusto conversar con usted en su casa, con Daniel Borovio. ¿Cómo le va, Daniel? Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Qué gusto verte. Encantado, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Yo creí que había jubilado con el tema de las campañas políticas y tuve la posibilidad de saber, y por eso lo invité, de que usted había estado detrás de la campaña de José Antonio Kast. Bueno, en primer lugar, trataron de hacerme jubilar. El expresidente Toledo de Perú trató de que yo jubile en el manejo estratégico de campañas. No lo logró. Es más, hoy se encuentra en una situación bastante delicada como prófugo de la justicia peruana. Y a pesar de eso, gracias a los vínculos y relaciones que desarrollé en diferentes países y a los resultados, logré mantener cierta vigencia. Chile es un país difícil, particularmente porque el manejo estratégico en Chile no está contemplado como una cuestión profesional, y como no está contemplado, no está cotizado, ¿ya? O sea, los candidatos en Chile normalmente se llevan por el consejo de sus militantes e incluso de sus familiares, cuestión que está contraindicada en el manejo de la estrategia. A ver, partamos desde el principio. Usted cuando habla de Toledo tiene que ver por la forma como usted llegó a Chile. Sí, porque de hecho yo hice la campaña de Fujimori en el año 1990, en el año 1995, y manejé la estrategia de imagen y de comunicación durante la gestión de gobierno durante 9 años. Usted es argentino, aunque por la voz pueda aparentar que tiene el dejo de peruano. ¿Usted es argentino? Soy argentino, criado en Perú, casado con chilenas, con hijos chilenos. Y después de la salida de Fujimori, digamos, usted vino a Chile, ¿por qué? Vamos a ver. Y esto tiene correlato con lo que está sucediendo hoy en el Perú. En el Perú se ha tomado la mala costumbre de que se acusa sin prueba alguna, se detiene sin prueba alguna, se condena sin prueba alguna. Pero también lo mismo se decía, son de las acusaciones que tienen que ver con Fujimori. Exactamente, pero acá vamos por parte. Por ejemplo, en el caso de lo que acaba de suceder en el Perú con el presidente peruano, la famosa solicitud de vacancia. Kuczynski. ¿A qué se debe? A los dichos o presunciones de cierto grupo de congresistas y de políticos que quisieron tumbarse al presidente, pero de ninguna prueba o resolución judicial que demostrara su culpabilidad. Eso mismo pasó conmigo, con la única diferencia que antes que suceda... Porque usted tuvo una solicitud de procesamiento. Por supuesto, pero antes que sucediera en el Perú y sabiendo cómo la justicia estaba politizada, porque acá viene otro problema, cuando la justicia se politiza y la política se judicializa, ahí viene un grave problema para el país, porque nadie sabe cuál puede ser el resultado. Ante eso, vinimos a Chile, me presenté ante la justicia chilena. ¿En qué año fue eso? 2001. ¿Usted ahí trabajaba directamente con Fujimori o con Montesinos? A ver, cuando vine aquí, o sea, yo dejé de trabajar con Fujimori en el año 1999. Me contrataron en México. En el 2000 volví al Perú. ¿En México qué? ¿Para la campaña Salinas? No, la anterior. No, esto fue cuando fue presidente Fox. Ya. ¿Ya? De ahí
O sea, ¿usted trabajó para el PAN allá también entonces? No. No. Primero trabajé, es increíble, ¿eh? Para un disidente del PRI socialista que se terminó asociando con el PAN y se produjo después el triunfo de Fox. Porfirio Muñoz Ledo, un personaje de gran trayectoria en México. Sí. Esto, muy bien, y volviendo al tema, vinimos para acá porque... Paremos antes que decimos acá. ¿Cuántos años tiene usted, señor? ¿Cuántos años tengo? Sí. 60. 60. Y estas campañas, digamos, antes de Fujimori, ¿en qué otras campañas había participado y en qué otros países? Bueno, yo comencé, mi primer presidente me tocó a los 27 años. ¿Ya? Fue Alan García Pérez. En determinado momento renuncié al manejo de la estrategia de gestión de gobierno e inmediatamente me contratan en Bolivia para el general Banzer. De ahí vuelvo al... ¿Y fue electo Banzer? Sí. Yeah. De ahí vuelvo al Perú. Me contratan para campañas municipales, fueron electos. Y después me llamó Fujimori y fue electo. De ahí en más, en Ecuador, en Panamá, en Costa Rica, en Guatemala, en México, desarrollé campañas de manera permanente. Okay. Y ahí se produce, digamos, toda la situación judicial, la situación Fujimori, Montesino, rebota en usted y usted se viene a Chile. Yes. Ok. Y en Chile usted viene con cláusula roja, orden de captura internacional, y usted... me presento ante la justicia chilena. Presenta ante la justicia chilena. Le digo, señores, posiblemente me requiera el Perú, aquí estoy. Ya. Vivo en tal lugar. ¿Quién fue su abogado? Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio, ya. Viña Marino. Sí, claro. Ahora, ¿cuál era la gran ventaja de todo esto? Que yo sabía que no había ningún delito. O sea, de haberlo sabido, posiblemente hubiera optado por otra. ¿Cuál era el delito que se le imputaba? Era increíble. Podría haber sabido, habría conocido el origen, podría haber conocido a tal persona, habría actuado en concierto. Tal es así que la sentencia del ministro Milton Juica fue: las acusaciones contra el señor Borovio son esto. Eso significa, quizá, a lo mejor, tal vez. Por lo tanto, ni en el Perú, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo se lo puede acusar. Por algo que quizás, a lo mejor. Por tal vez, exacto. ¿Eso fue la sentencia del ministro Juica? ¿Fue en qué año? La sentencia fue en el 2004. Y ahí se acabó la historia. Ya. Ahora bien, esto que estoy contando, Rodrigo, es lo mismo que ha pasado con Kuczynski ahora. Un quizá, a lo mejor, tal vez. Todavía no está demostrado si sí o no está involucrado con el caso Odebrecht. Y lo mismo pasó con Fujimori. O sea, no hay ninguna prueba de que haya estado involucrado en los actos en que se le imputan. ¿Y cómo fue condenado por la justicia? Porque la justicia peruana, a partir del gobierno de Toledo, trabaja por encargo. No existe el juez natural. Si usted a mí me dispara en este momento, vienen los carabineros, lo llevan a la fiscalía y lo llevan a control de detención al juez que le toca. Sí, claro, el fiscal que le toca, exactamente. Exactamente. En el Perú no. En el Perú van a los jueces y dicen, no, llévalo a tal juez. Oye, lo tienes que condenar a este. Y si el juez no actúa según la instrucción política, cambian de juez. Y así sucesivamente. Increíble, pero cierto. ¿Y eso es? ¿Fue? No, fue y sigue siendo, ¿no? El Poder Judicial, la justicia peruana está literalmente tomada por un grupo con ideología política y con encargo político. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cuando uno mira lo que pasó ahora con el presidente Kuczynski, sí, con PPK, yo lo decía a mi mujer al momento que pasó esto, yo era de toda lógica pronosticar lo que iba a suceder.
en el sentido de que iba a haber claro, un contrapeso y que iba a pedirse el indulto a Fujimori, lo que sucedió, sí, aprovechar la Navidad para dar el indulto, lo que sucedió, y antes iba a ser liberado con los votos de parte o de los hijos y parte del fujimorismo. ¿Cree que fue lo mejor ese indulto para Fujimori o lo mejor para el Perú todo este resultado? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo peor para el Perú hubiera sido decretar la vacancia, ¿ya? Porque habría... Pero incompatibilidad moral, una cosa muy rara. No, por incapacidad moral. Incapacidad moral. Pero la pregunta grande aquí es si el Congreso tiene la capacidad moral para decretar incapacidad moral del presidente. ¿Ya? Hay que analizar el caso peruano, ¿ya? Y eso implica de que ahora en más se visualiza, o yo por lo menos visualizo, un cambio rotundo en el proceso de la forma de hacer política. Es lo que yo he llamado, incluso en la campaña de José Antonio, el fin de un ciclo político para iniciar uno nuevo. O sea, hay una forma de hacer política que ya no funciona. La verdad es que el financiamiento ilegal de las campañas en Chile y en todos lados, o sea, era el uso y costumbre, era algo común, normal. Era la externalidad de las multinacionales para conseguir los contratos internacionales. Pero era una forma normal para todos. Y esa forma normal se terminó. Esa forma de hacer política se terminó. La forma de hacer política de espaldas a la opinión pública, esa cuestión de decir esto, Chile es como yo pienso que es, o como yo creo que es. No. Chile es como es. No es como el político cree que es. O sea, la realidad es absolutamente tangible hoy día. Y la clase política sigue dando discursos desde una realidad virtual. Terminemos con el caso peruano, para que ya me gustaría entrar en el tema chileno. ¿Cuál cree que va a ser el futuro de esto es un detente transitorio a atacar a Kuczynski por parte del fujimorismo, o este es un acuerdo ya para trabajar en conjunto? En primer lugar, el fujimorismo se tendría que poner de acuerdo entre sí, ¿ya? Es clarísimo que en este momento hay una división entre los hijos. Existe Keiko por un lado, que controla a la mayoría parlamentaria, y el hijo menor, Kenji, el preferido del padre. Que fue el que hizo este acuerdo. Que hizo este acuerdo por encargo del padre. Sí, claro. Obviamente. Y que es muy popular. Eso no quiere decir que sea percibido como un posible candidato presidencial. Es popular por simpatía, por un montón de factores. Pero hay otro factor que también hay que tomar en cuenta, y que es esta cuestión del fujimorismo, ¿ya? El fujimorismo existe si existe Fujimori. Keiko ha querido crear el keikismo y no funciona. A Kenji le quieren endilgar el kenjismo. Pero entonces usted dice que esto es como cuando sacaron al Padrino de la película El Padrino, lo sacaron del hospital y de una u otra manera él el que sigue moviendo los hilos. Exactamente. O sea, el fujimorismo puede existir con Fujimori. ¿Qué pasó? Peronismo, ¿en qué se convirtió? En kirchnerismo. Okay. ¿Y qué pasó en Argentina? Ok. Entonces vamos a la campaña chilena. Usted es raro, no es raro, o sea, si usted ha estado en 37 campañas y ha tenido de la A hasta la Z, no es raro que usted se hiciera campaña por José Antonio Kast. Pero José Antonio Kast es el pinochetismo, ¿no? No. Eso no se le puede olvidar. O sea, hoy día, en la mitad, el voto de los ex militares, la mayoría de ese voto fue a dar a José Antonio Kast. Bueno, vamos por partes. De las 37 campañas que he manejado y de los candidatos, que son varios o muchos, puedo decir que para mí José Antonio Kast es el mejor o la mejor persona que me ha tocado. Es muy simpático, yo reconozco. Simpático, inteligente, también, sí. Verdadero,
honesto, transparente. Yo no sé si usted le indicó, le enseñó, pero las 2 veces que vino para acá. Yo lo traté como lo trato habitualmente a la gente, con mucha aguja, y él era casi un fakir. Sí. Era casi un fakir, uno clavaba por un lado, clavaba por otro, y él se reía, hizo una cosa, decía, no, esto no es así. ¿Esa personalidad es de él o se armó con usted? No, yo no he armado nada. O sea, los que hacemos estrategia tratamos de hacer que la política de los políticos penetre correctamente en la opinión pública. Exigimos disciplina y método, eso sí, de trabajo, pero no, o sea, José Antonio trae puesto... Un gen. Sí, hay un escritor que se llama Isaiah Berlin, que tiene un escrito que se llama El juicio político, y compara a Bismarck, que era muy pequeño intelectualmente frente a sus contemporáneos, pero fue el mejor de aquella época, producto de que venía ya con ese don, el mismo don que trae el músico o que trae el escultor o el pintor. Y ese don era de cómo expresarse o cómo enganchar con la opinión pública. Y acá viene un factor a tomar en cuenta. Mucha gente de izquierda escribía y decía, yo no pienso como usted, señor Kast, pero lo único que le agradezco es que me diga la verdad. Estoy cansada que me mientan, una señora. Y así sucesivamente en todos los niveles. Kast, José Antonio Kast, pinochetista, yo no le pondría ese título. José Antonio Kast rescata... No, pero él reconocía que era pinochetista. No, pero él lo que rescata es una discusión libre, en todo caso, esa en la que yo no voy a participar. Lo que rescata es la parte positiva desde los logros de relanzar a Chile, de salvarlo de... ¿La meta se cumplió con la votación que se obtuvo? Sí. En primer lugar, porque las encuestas le daban 0, ¿no? Que ese es otro tema que habría que analizar en algún momento. En el mejor de los casos le dieron 2,5. Pero no olvidemos que a pesar del bloqueo que tuvo en los medios, porque tuvo un bloqueo espantoso, o sea, que llegara a ser entrevistado era un trabajo de chinos, de la falta de recursos, una campaña muy austera, de la falta de soporte, no tenía ningún candidato a diputado o senador que saliera a respaldar con vocerías, etcétera, etcétera, se convirtió en el cuarto, superando a la democracia cristiana con bases en todo el país, superando al PRO. Superando al MEO, que había llegado al 20%, claro. No, y con una organización fuerte. Y después a una rama del Partido Comunista, bueno, a Navarro, ¿no? Pero de hecho yo creo que José Antonio ha logrado posicionarse como una alternativa hacia el futuro a tomar en cuenta. Ahora, si lo llamara, ¿usted trabajaría para un presidente de la República? ¿Trabajaría para Piñera? Bueno, a ver, en las 37 campañas en las que he participado, ¿O le gustaría trabajar? Hay de izquierda, ya, de centro y de derecha. Ya. O sea, yo soy como un médico, yo no soy militante. Es más, creo que la ventaja del estratega es no ser militante, porque el militante actúa de manera visceral o responde de manera visceral, se enoja, critica, le sale la política por los poros. No, el estratega no es una persona que opina sobre política. El estratega es el que crea el vínculo entre el candidato y la opinión pública. Y un candidato, un político, un presidente sin opinión pública, está hecho. Ahora, ¿cómo ve Chile usted? Nos queda poco tiempo con la experiencia que usted ha tenido, digamos, usted ha conocido, ha trabajado, ha participado en campañas exitosas y otras que no han sido exitosas, pero en la exitosa ha visto gente que ha llegado a la cumbre y después ha ido al abismo. ¿Cómo ve esta situación de la elección de Sebastián Piñera, que
mucha gente de derecha siente de que el país se derechizó cuando los números indican que mucha gente de centro, y de centro hasta de centro un poco izquierda, votó por Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera tiene en su 55%, tiene de todo, desde un porcentaje de Katz hasta pasando por la democracia cristiana, Renovación Nacional, que es su fuerte, la UDI, sectores socialdemócratas, sectores protestantes, etc. A ver, respecto del 55%, tenemos que restarle el 8% de Kast, que dicho sea de paso, 15 días antes de las elecciones estaba en 12%. Y con la famosa campaña que se hizo de terror en contra de si votabas por Kast era votar por Guillermo, funcionó para Chile Vamos. Le bajaron 4 puntos. Punto número 1. Punto número 2. Piñera no se derecha. O sea, usted dice que usted está diciendo que en el fondo la votación que aporta Kast es cercana a 1 millón de votos. De todas maneras. De todas maneras. O sea, Kast tenía el 12%. Ya. Un tercio de la votación de Piñera sería ese. Un tercio y más sería su votación tradicional, sí. Pero el otro tercio, ¿de dónde viene? Bueno, ahí está el otro análisis. Uno dice izquierda y derecha. Es el resultado. Que alguna gente dice. Es el resultado simple. Pero ¿qué sucede? El último gobierno de Bachelet estuvo plagado de ideología de izquierda. ¿Ya? Napoleón decía, ¿qué son los ideólogos? Un grupo de locos peligrosos que pretenden definir cómo deben vivir los demás, pero no ellos. Y ese fenómeno más o menos se produjo en esta última etapa. La ideología superó al sentido común, superó la necesidad del ciudadano, se olvidó de la realidad del ciudadano y buscó lograr sus objetivos ideológicos nada más. Creo que Guillermo fue una mala elección y además creo que el discurso de la segunda vuelta de Guillermo fue pésimo, pésimo. No olvidemos, Rodrigo, que 10 días antes de las elecciones, Chile Vamos estaba bien apretadito con la historia esta de que era un final voto a voto. Y Guillermo dijo hasta la victoria siempre. Exactamente. Bueno, entonces ahí está la cuestión. Esta historia de la izquierda y la derecha, yo creo que es más un invento de la izquierda y la derecha que de la realidad ciudadana. No nos queda más de 2 minutos. ¿Cómo ve el país en los próximos, las próximas presidenciales? Usted que es un hombre que ha trabajado en presidencial. ¿Cómo ve el país en las próximas presidenciales? Bueno, José Antonio Kast candidato de todas maneras. Beatriz Sánchez candidata de todas maneras. Osandón también. El sobrino de Kast también. Y de ahí habría que ver cómo se rearticula la izquierda y qué va a pasar con la democracia cristiana. Paréntesis. Koch me parece una excelente candidata que estuvo muy mal, con una muy mala puesta en escena. ¿Y el gobierno Piñera? Bueno, espero que le vaya bien y espero que no suceda lo mismo que le sucedió en el gobierno anterior. Porque si bien ahora hablan del legado de Bachelet respecto del país con alto índice de desempleo, fracaso en esto, fracaso en lo otro, no olvidemos que el legado anterior de Piñera fue perder el gobierno. Ok, un gusto tenerlo por aquí, que tenga un buen año, que vengan buenas campañas en otros países, digamos, ya puede salir y moverse en cualquier lado, así que, y quién sabe, si a lo mejor vuelve a trabajar al Perú. Gusto tenerlo por aquí, Daniel Borove. Muchas gracias. Bueno, y usted seguramente uno queda anonadado de conocer a una persona que a los 60 años haya trabajado en tantas campañas y en tantos lugares, en tantos países, México, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, por decir algunos. Pues hubo candidatos presidenciales y presidentes electos que detrás de ellos o de ella estuvo Daniel Borove.
Que tengan un muy feliz año 2018. Esta es la última entrevista de este año 2017 y para mí es un honor que usted me reciba en su casa y vea estas entrevistas. Feliz año 2018.